Buenas tardes, mi nombre es Mijail Yunot Lira Sordómez. Pertenezco al curso de complemento matemático para ingenieros. Soy del grupo 2. Y bueno, como podemos ver, tenemos el problema propuesto en el paralelógrafo, en donde para cierto producto se ha determinado que los ingresos y costos totales están dados por el ingreso que será, el primer ingreso que será 3x más 2 si x pertenece a 0 cerrado y 9 abierto. Tenemos el segundo ingreso que será 2x menos 10 si x pertenece a 9 cerrado y 30 cerrado. Y tenemos el costo, el primer costo, que es 20 menos 3x si x pertenece a 0 cerrado y 2 cerrado, y 30 menos x si x pertenece a 2 abierto y 30 cerrado. Entonces, como solución tenemos que primero resolver el tema de intersección de dominios, para así saber cuál de ellos vamos a sumar, porque tenemos que tener en cuenta que la utilidad es igual a ingreso menos costo. Pero para ello vamos a comenzar con la intersección. Entonces vamos a darle las variables a nuestros ingresos y costos, donde el primer ingreso le vamos a poner ingreso A, y así sucesivamente al segundo ingreso B, al primer costo A, y al segundo costo B. Entonces para ello vamos a comenzar con el ingreso A intersección ingreso B. Entonces graficamos, y al graficar ubicamos los puntos que nos dan, ¿no? El ingreso A, que son de 0 cerrado y 9 abierto, y del ingreso B, que viene a ser el 9 cerrado y el 30 cerrado. Pero como podemos ver, no hay ninguna intersección entre ellos, entonces por lo tanto es nulo. Proseguimos. El ingreso A con el costo A, en donde el ingreso A nuevamente tenemos el 0 cerrado y el 9 abierto, y los datos del costo A, que vienen a ser el 0 cerrado y el 2 cerrado. Entonces sumamos la parte donde se va a hacer intersección y nos da como resultado que tenemos 0 cerrado y 2 cerrado. ¿Ya? En la intersección A y el costo B tenemos que los datos de A, ¿no?, que son nuevamente 0 cerrado y 9 abierto, y los datos de B, de CB, que sería el costo, serían el 2 abierto y el 30 cerrado. Entonces vemos nuevamente que hay una intersección entre ellos, lo sombreamos y sabemos que 2 abierto y 9 abierto. Proseguimos con ingreso B con el costo A, en donde ubicamos los puntos en donde tenemos que el ingreso B vamos a tener que, si no me equivoco, que tenemos 9 cerrado y 30 cerrado. Y tenemos en el costo A, ¿no?, que es 0 cerrado y 2 cerrado. Y en esto tenemos que los dos no hay ninguna intersección. Entonces, por lo tanto, es nulo. Proseguimos con el ingreso B y el costo B, en donde el ingreso B tenemos que 9 cerrado y 30 cerrado, lo ubicamos en los puntos, y costo B tenemos que tenemos 2 abierto y 30 cerrado. Entonces sombreamos y nos dan los puntos que son 9 cerrado y 30 cerrado. Y proseguimos con el costo A y el costo B, en donde el costo A tenemos 0 cerrado y 2 cerrado, y el costo B, que viene a ser el 2 abierto y el 30 cerrado. Y como podemos ver, no hay ninguna intersección, por lo tanto es nulo. Como le había dicho en los primeros puntos, tenemos la utilidad, que es el ingreso menos el costo, en donde vamos a categorizar la unidad 1, que en este caso sería la intersección de IA y CA, donde tenemos que el ingreso, que son 3x más 2, y en todo caso por la fórmula vamos a reemplazar y lo ponemos con el costo de la intersección, ¿no?, que nos dice el costo A, y tenemos el costo A en donde va a ser 20 menos 3x, ¿no? Entonces resolvemos y nos da un resultado de 6x menos 18 en la primera intersección.
En la segunda tenemos la utilidad de IA intersección CB, en donde reemplazamos nuevamente, ¿no? Tenemos IA, que es 3x más 2, menos el costo CB. El costo CB es 30 menos x. Y nos da como resultado el 4x menos 28. Y la utilidad del ingreso B con intersección CB, en donde tenemos que 2x menos 10 menos 30 menos, o sea, 2x menos 10 menos 30 menos x, que viene a ser el costo, el reemplazo del costo B, ¿no? El cual podemos ver aquí. Y nos da un resultado de 3x menos 40. Entonces, para terminar ya con el problema, vamos a juntar todo, el resultado con las intersecciones, que sería nuestra utilidad x, que es igual. Entonces vamos a ubicar la primera intersección, ¿no? Que tenemos 6x menos 28, no, disculpen, 6x menos 18, si no me equivoco, si x pertenece, y a la intersección del primero, ¿no? Que es IACA, que viene a ser 0 cerrado con 2 cerrado. Proseguimos con el segundo, en donde tenemos que el resultado fue el segundo, 4x menos 28, y la intersección de IA con CB, como podemos ver, que es si x pertenece a 2 abierto con 9 abierto, ¿no? Para finalizar, este es el resultado de la utilidad, que sería 3x menos 40, si x pertenece aquí, que es IB con intersección CB, que es 9 cerrado con 30 cerrado. Entonces, vamos a poner al costado para que se sobreentienda, ¿no? Que esto la primera es la intersección de IA con CA, la segunda que es IA con CB, y la tercera que es IB intersección CB. En este caso los nulos no los consideramos porque no hay ningún tipo de intersección. Bueno, esto ha sido la resolución del problema propuesto. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a explicar sobre el siguiente ejercicio de hallar la función f por g de x, donde f de x es igual a 9x al cuadrado más 4x y g de x es igual a 4x, más 1. Me pide hallar la siguiente, que sería f por g de x. Si me pide esto, sería de la siguiente manera: f por g de x igual a f de x por g de x, donde entonces f de x es igual a 9x al cuadrado más 4x por g de x es igual a 4x más 1, ¿no? Entonces tenemos la siguiente, ¿no? Sería f por g de x es igual a, reemplazamos con los datos que tenemos aquí,
9x al cuadrado más 4x, cerramos por 4x más 1, que sería el valor de aquí, ¿no? Donde tenemos que multiplicar f por g de x es igual a, multiplicamos el 9x2 por el 4x, 9x al cuadrado por el 4x, sería 36x al cubo, y 9x al cuadrado por 1 me da 9x al cuadrado más, multiplico el 4x por 4x, me da 16 al cuadrado más, multiplicamos el 4x por 1, sería 4x. Entonces aquí vamos a sumar los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Serían 9x al cuadrado y 16x al cuadrado, ¿no? Si nos fijamos, la variable x al cuadrado está en este término y en este término, por eso son semejantes. Entonces 9 más 16 sería 25, ¿no? Pero igual, aquí vamos a comenzar, sería f por g de x sería igual a 36 al cubo más, estos son los semejantes, sería 25x al cuadrado más 4x, ¿no? Y ese sería el resultado, eso sería la multiplicación de funciones. Buenas noches, este es mi problema de matemática. Dice calcular el vértice de la siguiente función parabólica. F de x es igual a menos 3x cuadrado más 6x más 5. Hallamos los coeficientes. Los coeficientes serían A va a ser igual a menos 3, B va a ser igual a 6 y C va a ser igual a 5. Hallamos la primera coordenada. Hallar la primera coordenada, donde x va a ser igual a menos b sobre 2a, reemplazando igual a menos 6 sobre 2 por a, pero a vale menos 3. Operando, esto sería menos 6 sobre 2 por 3, 2 por menos 3, menos 6. Esto sería 1. X vale 1. Ahora hallamos la segunda coordenada. Hallar la segunda coordenada, donde f de x, en este caso x vale 1, va a ser igual a menos 3 por x, pero x vale 1, al cuadrado, más 6 por x, x vale 1, más 5. Operamos, 1 al cuadrado es 1,